Regalar es un acto de bondad, generosidad, de reconocimiento, de amor. Trabajar es un acto de amor, porque así no te guste el trabajo. Amas la vida y trabajas para sustentarte. Y para muchos, sustentar a los suyos. Trabajar también es desarrollar una pasión. Es forjar un destino en medio del camino de una carrera, oficio o profesión. Amar tu trabajo es como amarte a ti mismo, como amar a la vida, como amar a los tuyos. No desmerezcas tu trabajo, ni el de otros profesionales como tú. No regales tu trabajo. Sé un profesional de verdad. Hazte un lugar y date tu lugar. Que no se pierda más talento por una propina. Cobra lo justo. Ayuden a analizar y decidir. Lo otro es, puedo regresar al ejército. Ya, mi promoción agarra el comando del ejército en 2021, el próximo año. Entonces ya hay un juicio pendiente de retorno al ejército, y ahorita que manejamos el ejecutivo, simplemente el ejército se allana. Hay otro escenario también bonito. Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controlada la Fuerza Armada, va a salir un Pinochet. Y ahí López Aliaga va a estar estimulando eso. La Marina de Guerra está recontra preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario, se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada. Y la extrema derecha está desesperada, empezando por Porqui. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El único que puede aguantarle a la Fuerza Armada en el poder soy yo, a Pedro Castillo. ¿Ya? Eso que lo tenga claro. Y ahorita también al ver de que este año, el 31 de diciembre, termina la promoción de Ollanta de estar al comando del ejército. El 1 de enero del próximo año entra mi promoción. Y se queda por 2 años, a 3 años, a comandar el ejército. ¿Ya? Entonces, es la promoción de Antauro Humala la que va a ser el comando del ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. Este viejito se murió. Este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, gente como esta resuelve el problema, que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Ahora, ¿por qué toda la izquierda se une para estar en contra del fujimorismo? Porque casi todos los de izquierda creen que lo que hizo Abimael no fue terrorismo. Para ellos fue una guerrilla, fue una insurrección, para ellos fue una guerra interna, pero jamás terrorismo. Para ellos, Abimael y toda esa sarta de terroristas que estuvieron presos y que hoy todavía algunos de ellos siguen presos, son prisioneros políticos. ¿Sí? Para la izquierda es eso. En general. Es muy difícil que con honestidad un izquierdista diga que fueron terroristas y que es más, los maldiga o diga cosas como cualquiera de nosotros los ciudadanos que hemos vivido ese tiempo, podríamos decir con toda integridad. Sí, lo que ocurrió en el país en los años 80. Una guerra interna. Una Eso es lo guerra, que pasaba. una guerra. Sí, una guerra interna.
¿Y crees que Abimael Guzmán es un preso político o un terrorista? Es un preso político, ha estado involucrado, nada más está incluido dentro de lo que planteamos también, que es una amnistía. ¿A ti te gustaría que él salga de la cárcel? No tanto se tratan de gusto, sino es la necesidad que tiene la sociedad y que tiene el país, y es una necesidad la amnistía. O sea, ¿la necesidad del país es tener a Abimael Guzmán en la calle? Es una amnistía general, y que esté involucrada dentro de todos, y él también está dentro de eso. Claro. ¿Qué cosa le aportaría a Abimael Guzmán a la sociedad? ¿Qué le aportaría? ¿Crees? ¿Sí? Bueno, yo pienso que el punto no es tanto qué le aportaría a él, y no es eso, sino... No, ¿qué cosa aportaría él a la sociedad? Por eso no es el centro, yo pienso. La cuestión es qué beneficios es lo que nos trae la amnistía. Y ese es el hecho concreto, creo que ustedes también estén acá. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es? De que producto de la guerra interna que ha habido en el país se dieron toda una serie de leyes que criminalizan las luchas populares, y eso es algo que se aplica ahora. Nosotros como estudiantes muchas veces salimos a reclamar, exigir por nuestros derechos, y de qué manera se nos trata, ustedes mismos, ¿no? De qué manera manchan o nos ven como terroristas, como grupos subversivos. ¿Por qué? O sea, uno tiene derecho a actuar, a participar. Hasta nosotros mismos nos tildan de que nos han lavado el cerebro. O sea, conciben de que los jóvenes no podemos analizar ni criticar la sociedad. Bueno, yo también he salido a marchar siendo estudiante y nunca me han dicho terrorista ni nada de eso. Y lo he hecho durante el régimen de Fujimori. O sea, nadie me llamó incluso terrorista ni el grupo de gente con la que salía a las calles. Bueno, será tu caso específico, la verdad. ¿Ahora te han dicho terrorista? ¿Te han llamado terrorista? Sí, me han dicho muchas veces. Ustedes mismos cuando se mencionan o cuando salen, eso es lo que dicen. O sea, no es una cosa ajena. Al contrario, es algo que se da y es nuestro derecho a actuar políticamente, a participar en la vida política. No es un delito pensar diferente que tú. No, por supuesto. Por eso, no es. Entonces, se quiere confundir eso muchas veces. Y lo que nosotros defendemos es eso, es nuestro derecho a actuar políticamente. Y el movimiento es eso. El movimiento tiene su base, su línea ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo, cómo se aplica a través de nuestros lineamientos programáticos, y donde uno de ellos es la amnistía general. Eso yo pienso que es el punto que nos une al pueblo, y por eso es necesario la amnistía, los derechos fundamentales. Tú mismo sacas tu cuenta, tú mismo date cuenta, la realidad de los jóvenes que pasamos es una realidad triste, decadente en el país. En vez de invertir un 6% en la educación, se le da un 2%. Yo estudio educación, yo estudio docencia, y te puedo decir que en los colegios donde vas la educación es mediocre. Y por culpa de los padres, por culpa de los profesores, no es por culpa de ellos. Hay responsabilidad, pero ¿quién es el grado específico principal? Es del Estado. Así es que la izquierda en realidad le puso la mira al fujimorismo no por la corrupción. Fue por eso, principalmente. Pero también fue pues por otros problemas más. Entre ellos el tema sindical, los temas gremiales, etcétera, que, si ustedes se acuerdan, durante todo el periodo de Fujimori, después de un año y medio más o menos de problemas que se dieron, desaparecieron por completo y regresaron con Toledo. Bueno, digo eso porque la verdad es que muchas de sus luchas y sus causas no tienen razón de ser. Otras sí, pero la verdad es que si ustedes revisan y revisan, realmente muy pocas veces han conseguido objetivos. Es la verdad. Dejan así como el mal mecánico algo por ahí suelto para volver a protestar. Creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, es que así se manejan las dirigencias de los sindicatos, y lamentablemente en nuestro país eso fue muy contundente antes del gobierno de Fujimori. Y entonces desaparecieron. Claro, acabaron con Pedro Wilca y un montón de cosas más. Sí, pasaron muchas cosas. Muchas de ellas obviamente las condenamos en su momento. Pero en realidad la izquierda se ha sabido mover con mucha astucia. Y le ha metido a la gente en la mente una idea bastante distorsionada de la realidad. Yo se los digo porque he vivido en distintos sitios y lo he podido comprobar. Lo he comprobado directamente. Y he tratado con algunos de esos dirigentes y he visto a otros hablar y saber que cuántas cosas decían que eran mentira. Y vi también, obviamente, a los reservistas que le hicieron la campaña a Ollanta Humala decir una cantidad de mentiras increíbles por una persona que conoce, pero en realidad la mayoría del pueblo no conoce eso.
Pero infundir odio, infundir resentimiento, eso es criminal. Porque puede terminar desatando lo que ellos quieren, pues obviamente esa lucha de clases que no existe y no debería de existir. El craso error, pues, de todos los gobiernos de no haber generado el cierre de brechas o no haber impulsado eso de una manera realmente fuerte. Porque, si bien es cierto, todo el mundo le echa la culpa a los gobiernos centrales, en realidad los gobiernos regionales son los que distribuyen el dinero, o sea, se les distribuye el dinero y ellos tienen que hacer cosas con ese dinero. No solo tienen un presupuesto de partida, sino muchos tienen canon, sobre canon, regalías, etcétera. Es mucha plata. Y entonces las carencias de cada región no dependen del Estado, no dependen del gobierno central, dependen de los gobiernos regionales y también de los gobiernos municipales. Pero se le echa la culpa siempre al capitalismo, a la extrema derecha, a la derecha neoliberal, ¿no? Al gobierno que está de turno, que es de derecha, cuando vamos, por favor, o sea, Alan García ya fue socialista en su primer gobierno y nos mandó al desastre, y eso sin mencionar al burro Velasco, y estamos hablando de Ollanta Humala, que le dio muchísima cabida a la izquierda. Ya teníamos izquierda con ellos, Toledo mismo. ¿De dónde salió Gino Costa, por ejemplo? O sea, ¿cuándo comenzó a figurar? Porque él ya estaba desde antes. Pero no solamente fue Gino Costa, fueron más personas, que después hemos visto rebotando en algunos hemiciclos y también en algunos gobiernos. Y entonces, ¿qué pasó con el señor PPK? Bueno, se esperaba un gobierno de derecha, pero ¿con quién tuvo que aliarse para poder ganarle a Keiko? ¿No fue con Verónica? Y después de esto, Vizcarra, ¿acaso no gobernó muy tirado a la izquierda? Y Sagasti, ¿de qué partido es? Sino del Partido Morado, y qué ideología tiene. Son de izquierda, son progresistas. Y el progresista no es socialista. Por favor, o sea, pueden tener ciertas variantes por una cuestión de modos, de formas, pero van hacia lo mismo. Y si no aplican otras cosas es porque saben muy bien que van a tener el peor de los recuerdos en nuestra población. Así es que por esas razones, en realidad no se ha demostrado algo tan terrible como lo que ha pasado en Venezuela, más que solo en 2 oportunidades en nuestro país. Con Velasco la primera, con Alan García en su primer gobierno la segunda vez. Y es así. Aplicaron muchas de las cosas que están en el plan de gobierno de Pedro Castillo. Ahora, Pedro Castillo, y eso lo vamos a ver más adelante aquí en el programa, se supone que iba a presentar su famoso Plan 200, pero no sé si fueron 200 segundos o tuvo que ver con el Bicentenario, porque nunca lo presentó. O sea, vamos, es algo que está programando, que lo va a hacer, y se va a una mesa, se para en una mesa, un tabladillo de 1,5 metros por 1,5 metros, y no tienen equipo de sonido, y tienen que hablar con un megáfono, y les consiguen un parlantito de feria con un micrófono inalámbrico para ponerlo en el megáfono. Si son tan capaces de hacer una, una presentación tan informal, tan poco preparada, ¿de verdad creen que van a ser capaces de hacer un buen gobierno? Porque esto ya lo tenían, lo venían anunciando hacía días, ¿no? Y si llegan a esos niveles, y peor aún, el candidato de decir, bueno, todos me dicen que soy un desordenado, un desorganizado, que no tengo plan de gobierno. Bueno, si tú tienes un plan de gobierno, tráemelo. Así lo dijo, es increíble lo impresentable que puede hacer, y lo peor, la gente que aplauda semejante estupidez. O sea, una persona que diga eso, y si yo estaba entusiasmándome en votar por él, voy a decir, oh, por Dios, estoy perdiendo mi tiempo aquí y voy a desperdiciar mi voto con alguien así. Porque no puede ser que nosotros estemos tan, no sé, adoctrinados con este tipo o con las ideas de izquierda, o tan creídos que con él nos vamos a ir hacia arriba, a menos que estemos en un mundo inverso, y creerle todo lo que nos dice.
O sea, no analizamos absolutamente nada de lo que he hablado. Porque yo tengo a mi líder allí que me va a decir, bueno, me dicen que yo soy un desordenado, que soy desorganizado, que no tengo plan de gobierno. Bueno, si tú tienes, me lo traes. Perdón, el señor ya está en segunda vuelta, a menos de un mes de que se den las elecciones para escogerlo a él como presidente o a su contrincante. Y no tiene plan de gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está desordenado, no tiene equipo técnico, es improvisado, no tiene plan de gobierno. Compañeros, si los jóvenes tienen un plan de gobierno para el país, tráigamelo. Si la Sierra tiene un plan de gobierno para el país, tráigamelo. Si los productores, los emprendedores tienen un plan de gobierno que nunca ha sido escuchado, tráiganlo. Si los médicos, los partidos políticos, otros sectores populares olvidados y callados, hoy es el momento, preséntela para hacer un verdadero plan de cara al Perú. O sea, ¿va a ir a hacer un laboratorio de experimentos con nuestro país? No, pues, es que sí hay un plan de gobierno. No es el plan 200. Es el plan de Cerrón. Es el plan comunista de Cerrón. Lo que pasa es que, primero que este señor nunca se aprendió ese plan de gobierno. Ya lo hemos visto en entrevistas previas. Y hasta hoy en día no sabe ni qué decir. La verdad. A veces parece que estuviera improvisando, inventando cosas. Porque todo lo que dice no tiene absoluta coherencia con algo que presente una persona que pretende ser presidente o con un estadista o con alguien que conoce del tema. Si el señor no conoce nada de nada para ser presidente, entonces ¿para qué se lanzó? El siguiente cuadro dice: Estado no prohíbe el monopolio actualmente, ¿no? Usted propone Estado prohíbe los monopolios de manera taxativa. No hay lugar para la especulación económica, concertación de precios y aparcamientos. ¿Cómo lograría esto? Lo que le decía, el caso de las empresas de las farmacias, por ejemplo. Grandes monopolios que se han formado no solamente en salud, los monopolios en transporte, en otros espacios. ¿Quién la controla? ¿Quién la regula? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. También habla usted de los países escandinavos. ¿Perdón? De los países escandinavos habla también. Dinamarca, Suecia, como modelos también, para no centrarnos solamente en ejemplos latinoamericanos. He leído que usted nombra estos países. ¿Es verdad o no? Usted, sí. Pero le comento que Dinamarca, por ejemplo, ya que usted admira mucho esas economías, son economías no socialistas. Tienen políticas sociales muy fuertes de educación, de salud, pero sus economías están entre las más libres del planeta. De hecho, Dinamarca, en un ranking reciente, es una economía menos regulada y más libre que la de Estados Unidos. Estas propuestas, profesor, como le decía, son propuestas que ya se han hecho. Me he leído, no le voy a decir todo, porque sería engañarlo, pero me he leído una gran parte de su programa. Y todas son cosas que sistemáticamente se han hecho, una y otra vez. Y se han hecho no en la vecindad, sino en este país.
está en curso en Venezuela actualmente. ¿Por qué sería distinto un escenario de Perú libre en esta ocasión? Primero porque acá hay personas y hay hombres que están dispuestos a servir al país, porque acá no se está mirando otra cosa sino es las grandes desigualdades del país. Bueno, ¿a usted qué le pareció el gobierno de Velasco? ¿Cuál es su balance del gobierno de Velasco? Bueno, es un gobierno que ha surgido atendiendo al Perú en su conjunto. Yo creo que ha sido más allá de cualquier estigmatización que se le ha dado. Es un hombre que ha interiorizado la gran problemática de los peruanos, ¿no? Ya, pero ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. En materia económica, ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. El gobierno de Velasco fue un buen gobierno. ¿Usted lo aprueba? Para mí sí. El tema es que si nos remitimos netamente a las cifras, no le dan la razón. Pues. El gobierno militar de los 70 generó de los más altos déficits en la historia de nuestro país, descontando probablemente García I. Y esos déficits no se van cuando sale el gobierno de turno. Es un daño que se le hace al país. Y la paga el país. Y la paga el país y perdura en el tiempo. El déficit fiscal fue espeluznante en la época del gobierno militar. La aventura empresarial que le comentaba al Estado, que usted propone, que el Estado sea nuevamente empresario, ¿sabe a cuánto asciende, en valor presente, a cuánto asciende las pérdidas de las empresas que fueron estatizadas y las otras que se crearon? No solamente las que fueron expropiadas, sino las otras que se crearon. A valor presente, casi 19.000 millones de dólares. Lo peor, nuestra población cree que, entre comillas, lo voy a decir, el humilde profesor o el humilde maestro de escuela, pues merece estar ahí porque es un profesor y representa a los profesores. Perdón, discúlpenme, pero aquí me parece que nosotros ya estamos pecando de tontos. No de chauvinistas, no, tontos, literalmente. Y lo siento, por el que se pueda sentir ofendido, yo no estoy ofendiendo a esa persona. Me estoy incluso incluyendo. ¿Sí? A pesar de no haber votado en primera vuelta y no voy a votar en segunda porque tengo vulnerabilidad. No me puedo arriesgar a ir a votar. ¿Sí? Yo puedo dar la vida por mis hijos, puedo darla por mi patria en una guerra, pero no voy a exponerme en una votación. Creo que se comprende, ¿verdad? Y si no se comprende, qué pena, pero es mi verdad. Ahora, el tema es bien simple. Este señor podrá ser un maestro o un profesor que iba a enseñar en una zona rural y no enseña porque para de licencia por ser dirigente. Bueno, su habilidad, pues, ¿no? Ganar sin hacer nada, pero ¿qué de bueno tiene? O sea, nadie se ha puesto a pensar que en realidad tiene algo de bueno. Habla con nosotros, ¿es sincero? No, sincero no es. Si fuera sincero, hace rato hubiese dicho muchas cosas que todos nos hemos ido enterando poco a poco. Las irregularidades durante el primer mandato de Vladimir Cerrón como gobernador de Junín van saliendo a la luz. El portal IDL Reporteros hizo público como el fundador del Partido Perú Libre y autor del plan de gobierno que hoy pregona el candidato Pedro Castillo, favoreció a una familia con millonarios contratos para importantes obras de infraestructura. Fue en el año 2015 que una comisión investigadora del Congreso, encabezada por Rosa Mavila, descubre que Miguel Ángel Quispe Palomino era dueño de una serie de empresas que sin licitación pública recibió el encargo del desarrollo de obras públicas. Entre ellas, la construcción del aeródromo Huanca, que finalmente no se ejecutó. El señor generó un conflicto con Jauja, ilusionando a crear un aeropuerto. Después se retractó a hacerlo en aeródromo, pero lo más delicado que se han gastado más de 3 millones. Ese dinero es insulso. La Contraloría, el órgano de control ha detectado que es un pago insulso. Eso es una malversación de fondo que ahora se investiga en la Fiscalía. La obra estuvo a cargo del consorcio Gran Aeródromo Huanca, que agrupaba a 3 empresas, Unos OG, GMN y Corporación Sanyón Contratistas, estas dos últimas vinculadas directamente con Miguel Ángel Quispe Palomino, hoy prófugo de la justicia.
Vladimir Cerrón aceptó las condiciones del consorcio, pero nunca tuvo el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero a pesar de eso, Cerrón siguió adelante con el proyecto de 366 millones de soles. En este segundo caso hubo una investigación por parte de la Contraloría General de la República. 4 funcionarios de Cerrón fueron investigados, incluyendo al gerente general, que se llama Henry López, y también el gerente de desarrollo económico, que es Aldrin Zárate. Ambos eran en ese momento miembros activos de Perú Libre. Algo muy parecido sucedió con la carretera Chupuro-Huasicancha, valorizada en 62 millones de soles, que estaba a cargo del consorcio Mibranyam, integrado por 3 empresas relacionadas con Quispe Palomino. Los Quispe Palomino se comprometieron a asfaltar esa carretera con su dinero. Sin embargo, estos nunca ejecutaron ni instalaron un peaje para recuperar su inversión y la obra lo abandonaron. Y esa obra, hasta el día de hoy, está abandonada. En ambas obras, las empresas de Miguel Ángel Quispe Palomino no tuvieron la necesidad de competir con otras compañías. Nunca hubo una licitación pública. En el caso del aeródromo, se logró a través de una cesión de título habilitante, que es una especie de concesión. Y en el caso de la carretera, se hizo a través de una alianza público-privada. Pero, ¿quién es Miguel Ángel Quispe Palomino? Se trata de un empresario y político nacido en Pasco, que en 1998 fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el robo a las oficinas de la minera Atacocha, pero fue liberado en el 2001. En el 2014, Quispe Palomino fue condenado por colusión y negociación incompatible al hallarse que el gobernador regional de Pasco, Kleber Meléndez, favoreció a las compañías del empresario con un contrato. Recluido en el penal del Lurigancho de Lima, Quispe Palomino declaró ante la congresista Rosa Mavila cómo había obtenido las obras en el gobierno regional de Junín de Vladimir Cerrón. Cuando Quispe Palomino es entrevistado por la comisión encabezada por Rosa Mavila, él dice que obtuvo, al menos refiriéndose a la obra del aeródromo, obtuvo el contrato porque una de sus hermanas era amiga de Vladimir Cerrón. No precisa quién, tampoco le preguntan quién es específicamente, pero bueno, Rosalía María Quispe Palomino, con la que pude hablar, rechazó que fuera ella, que se tratara de ella, ¿no? Miguel Ángel Quispe Palomino ha negado ser familiar de Víctor Quispe Palomino, más conocido como Camarada José, cabecilla de los remanentes de Sendero Luminoso. Tras recuperar su libertad, postuló al gobierno regional de Pasco, pero se ordenó su captura nuevamente por ser acusado de colusión junto al exgobernador Kleber Meléndez. Hasta hoy permanece en la clandestinidad, asegurando ser un perseguido político. Y lamentablemente estamos frente a alguien que está basado en un discurso de resentimiento, de odio, y que lo único a lo que responde es a lo que la gente quiere escuchar. No responde ni al plan de Cerrón, no responde ni a su plan 200, no responde ni a sus propias ideas.